Y 99 presenta Quimioterapia Mental. Quimioterapia Mental. Con Janet Once. Bienvenidos. Hola, hola, queridos protagonistas. Estamos listos un día más para aprender, para soñar, para ir un poco más allá, para cambiar ese modo a veces que tenemos programado para quizás a veces estar un poco tristes. Estamos programados para quejarnos, qué difícil el día, está largo el tráfico. Hoy vamos a tener un programa para dejar esa vieja programación y encontrar una nueva oportunidad en una programación distinta. Hoy el tema va a estar espectacular. El tema es el juego interno del éxito. ¿Cuántas veces decimos quiero ser exitoso, estoy esperando el éxito? Sin embargo, no sabemos cómo se juega para ser exitoso. Hoy he traído un invitado muy especial a quien le voy a dar una cordial bienvenida porque él sí nos va a enseñar cómo es ese juego del éxito. A veces quieres jugar y quieres ganar. Normalmente todos queremos jugar y decimos vamos a entrar a este juego a ganar. Sin embargo, no sabemos las reglas del juego, no sabemos en qué lugar estamos, no sabemos a dónde queremos llegar. Para el éxito, hoy sí vamos a aprender a saber cuáles son esas reglas del juego, quién debo ser para ganar, cuál es el camino y cómo me proyecto a ser a esa persona, ese protagonista exitoso. Hoy quiero realmente presentarte un entrevistado que lo tenemos vía Zoom porque él está pues un poquito lejos y también cerca. Yo digo está lejos físicamente, sin embargo cerca de nuestro corazón. Bienvenido William Carlotti, bienvenido a este tu programa Quimioterapia Mental. Gracias, Janet. Agradezco mucho la invitación y la recibí con mucho cariño. Gracias, William. Antes quiero presentarte a todos los protagonistas para que sepan quién eres, de dónde vienes y sobre todo algo que voy a decir desde la parte humana. William es un coach de excelencia con alma de mentor, con más de 45 años de trayectoria en medios de comunicación y 25 formando líderes y equipos en 12 países. William Carlotti es mucho más que un coach, es un referente global. Es presidente de la International Association of Coaching, la segunda organización de coaching más prestigiosa del mundo y el primer coach certificado por la IAC que tiene residencia en Latinoamérica. Empresario visionario, fundador de Carlotti Coaching Center en Venezuela y del MVP Coaching Instituto en Estados Unidos. Acompaña a personas de alto desempeño en procesos de liderazgo, comunicación efectiva y gestión del cambio. Combina herramientas como mindfulness, la PNL y la neurociencia, siempre con las maestrías del coaching como pilar fundamental. Y esta es la parte creo que para mí me llega al corazón porque te conozco ya desde hace algunos años, querido William, y lo que sí puedo decir es que eres un hombre realmente profundo, sabio y que acompaña. Querido William, gracias por acompañarnos. Has sido también mi mentor, maestro, y estoy orgullosa de haber aprendido con uno de los grandes. Gracias, querido William, por aceptar esta invitación y por ayudarnos a todos los que nos ven y nos escuchan ser también grandes. Bienvenido, William. Gracias a ti, Janet. Me honras con esas palabras. Me sonrojaste. No, 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 gracias. Y eso que me quedo corta, no por el tiempo. Sin embargo, gracias por estar acá. Querido William, hoy en día creo que tenemos a veces todos una agenda llena de situaciones, llena de emergencias y queremos apagar incendios, apagar incendios. Y a veces, aunque la agenda no esté tan llena, nosotros inconscientemente llenamos esa agenda de cualquier situación, desde una actividad que no era tan importante, urgente, y la comenzamos a llenar. Sin embargo, en el fondo, a veces, en su mayoría, las personas pretenden tener éxito. Entonces yo pretendo ser exitoso de acuerdo a lo que yo entienda como éxito. No puedo querer ser exitoso en el ámbito profesional, en el ámbito de pareja, en el ámbito de salud. Sin embargo, mi primera pregunta para ti, querido William, con tanta experiencia, ¿qué has encontrado o qué ves en las personas cuando hablan del éxito? ¿Qué piensa el común denominador sobre el éxito? Justo el tema está en que cada uno de nosotros tiene su propia definición de éxito. Entonces, esa propia definición de éxito está basada en nuestras creencias. Básicamente, está basada en los valores
que operan en nuestra vida, no que declaramos, sino los que verdaderamente operan, ¿ok? Ujú. Y está basado también en la presencia o ausencia de propósito. Entonces, cuando las personas piensan en éxito, y desde la mirada del coaching, cuando pensamos en éxito, pensamos en balance, y es un balance interior y un balance exterior que manifiesta resultados en distintas áreas de nuestras vidas. Entonces, desde el punto de vista de coaching, no existe algo como que tienes éxito financiero y tienes una vida privada, eh, a ver, resquebraada. Dilo No nomás. existe no existe tal cosa como que, a ver, tengo una carrera exitosa, pero soy incapaz de tener amigos, ¿ok? Ujú. Entonces, podemos analizar diferentes áreas de la vida y ese balance que hay en esas diferentes áreas de nuestra vida que constituye un sistema es lo que finalmente define el éxito. Entonces, como tú bien dijiste, necesitamos analizar cómo estamos en términos de salud, cómo estamos en términos de la gestión de las emociones, cómo estamos en términos de nuestras relaciones en diferentes niveles, es decir, cómo estás en tu relación de pareja, cómo estás en tus relaciones familiares, cómo estás en tus relaciones con las personas que constituyen equipos en tu trabajo, etcétera. Luego tenemos que definitivamente ver si eso que tú estás haciendo, que llamamos trabajo, cumple con tu propósito de vida o no. Tenemos que analizar tu área financiera, tenemos que analizar tu capacidad de aprender a recrearte de una manera con calidad. Y desde ahí, entonces, cuando vemos diferentes áreas de nuestra vida y eso está en balance, entonces podríamos desde la perspectiva de coaching empezar a hablar de éxito. Qué bien, querido William, cómo nos despejas un poco y nos clarificas cómo es esto del éxito, ¿no? Cómo se concibe, porque quizás yo puedo decir en un área como persona estoy bien en la parte profesional, sin embargo en pareja estoy mal, estoy a punto de divorciarme, es donde no encuentro el balance, ¿no? Entonces, el éxito como lo concibes es el conjunto de quizás de todas estas áreas estar en un balance, ¿verdad? Que yo digo a veces es un poco complejo, ¿no? Porque a veces estás como que arreglando una y la otra quizás se te olvida o no la estás poniendo también en prioridad. Entonces, cuando nos pasa esto y hablas del equilibrio, ¿cómo entonces realmente sería el juego interior del éxito según tu experiencia? ¿Cómo yo podría jugar este juego del éxito para encontrar este equilibrio? Porque a veces digo, yo quiero ser exitoso. Muchos dicen, tú le preguntas a alguien a veces, no, yo quiero ser exitoso y no tiene, como dijiste, algo importante, no sabe cuál es su propósito. Entonces, no sé cuál es mi propósito, cómo encuentro ese éxito también. O muchos quieren ser exitosos sin, sobre todo, creo que traspasar ese desafío para realmente encontrar ese éxito. No solo decirlo, sino cómo traspaso ese camino. ¿Cómo puedo jugar entonces este juego interior del éxito, querido William? A ver, lo que ocurre a nivel mental es que todos tenemos un diálogo interno. Y este diálogo interno tiene dos voces. Tiene una voz que nos empodera y es una voz que, a ver, crea opciones y oportunidades en nuestras vidas. Y la otra voz es una voz que literalmente habla desde el miedo. ¿Ok? Tim Galway, que es la persona que da como que el inicio a todo esto que llamamos coaching, no porque era coach, sino porque él empezó a vivir una experiencia de transformación personal al desarrollar, al darse cuenta, al hacerse consciente de que tenía un juego interior. Este es un hombre que era jugador de tenis al finales de la década de los 60 e influido por la cultura hippie de la época empezó a practicar yoga y meditación. Haciendo esto, Galway se dio cuenta que cuando él meditaba y estaba relajado y tranquilo, jugaba mejor, Mm. porque entraba en un proceso de fluidez entre lo que su mente procesaba durante el partido y la ejecución, a ver, estrictamente del golpe de tenis, que es una ejecución estrictamente de la parte física, la parte del cuerpo.
Entonces empezó a encontrar una relación entre eso que él llamó el juego interior. De hecho, hay una frase muy famosa de Tim Galway que dice que en un juego de tenis, nuestro verdadero enemigo no está frente a nosotros, sino está jugando con nosotros. Y hace referencia a este diálogo interno. Entonces, cuando yo conecto mi diálogo interno con esa voz que habla en negativo, que habla desde el miedo, que, a ver, crea ruidos, literalmente desciende mi desempeño. De hecho, Tim Galway describe una fórmula y dice, el desempeño es igual al potencial del ser humano menos las interferencias. ¿Cuáles son las interferencias? Todas esas ideas que surgen, que te empiezan a decir, oye, tal vez este no es el momento, tal vez tú no tienes las capacidades, ¿quién te dijo a ti que podrías lograrlo? Ninguno en nuestra familia ha hecho algo de este estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, cuando este ruido empieza a generar la interferencia, el potencial se resta y el desempeño cae. Mira, yo tengo años que en mis talleres hago esta pregunta. ¿Quiénes sienten que tienen un gran potencial? Y la mayor parte de la sala levanta la mano. Ok, entonces ahora, si sentimos que tenemos un gran potencial, ¿quiénes sienten que están teniendo resultados acorde al potencial que ustedes conscientemente dicen tener? Y ahí nadie levanta la mano. Entonces empiezo a hacer este juego. Bueno, entonces levanten la mano los que creen que están operando al 90% de su potencial. Muy rara vez alguien levanta la mano. Vamos a levantar la mano los que creemos que estamos operando al 80% de nuestro potencial. Y tal vez una o dos manos comienzan a levantarse. La mayoría de las personas levantan la mano entre el 50 y el 60% del potencial. Si Wow. eso es así, Ujú. ¿ok? Y estoy teniendo resultados en mi vida, imagínate si yo pudiese crecer Claro. porque cambio mi mentalidad, cambio la manera en la que estoy interpretando mi vida gracias a la calidad de mis pensamientos, ¿ok? Y aquí quiero decir que muchas veces cuando se habla de la manera en la que está programada nuestra mente, se habla de un disco duro que puede ser borrado y después podemos meter más información. Y realmente lo que tiene que pasar es que lo deberíamos ver como un jardín, donde, a ver, para que las flores y las plantas crezcan, no hay ninguna obligación de que ello suceda, sino que estas flores y estas plantas quieren, eh, tienen la posibilidad de elegir crecer, pero la compañía de un coach ayuda a que las malas hierbas puedan ser apartadas. Wow. Entonces, cuando hago referencia a las malas hierbas, es este tipo de pensamiento que viene desde el miedo, que viene a crear ruido y que viene a hacer interferencia. Entonces, desde ahí podemos entonces comenzar a tener una perspectiva distinta y en la medida en la que la calidad de mi pensamiento me acompaña, entonces voy a tener emociones distintas y mis estados de ánimo van a ser distintos. Al mismo tiempo, cuando cambio la perspectiva de mi pensamiento, entonces puedo aprender nuevos valores que me pueden acompañar en la tarea. Increíble, William. O sea, siento que nos estás inyectando de un conocimiento que es tan importante y que cada protagonista que nos escucha lo puede interiorizar. Yo lo que veo es que tú dices lo del jardín y me queda tan claro de que es como cuando tenemos literal nuestro jardín. Si no hay alguien, un jardinero o tú, que se dedique también a cuidarlo, a quitarle la maleza, a ponerle abono, van a crecer como sean las plantas, las flores y la maleza y todo se va a comenzar a regar. En cambio, creo que también es una forma de decisión, querido William, ¿no? Decido o busco un jardinero que sepa cómo cultivar este jardín o busco formas para hacerlo diferente, busco un manual, busco un libro, busco cortadoras, ¿qué busco para hacer esto, no? Y creo que ahí puede ser una de las claves, ¿no? La decisión de seguir con todas las malezas y decir, con todo y estas malezas que tengo, voy a cumplir lo que yo quiero y voy a sacar todo mi potencial. Pero ¿cómo sale el potencial si la maleza te está atrapando? ¿No? O sea, eso es lo que también digo, ¿cómo sale? Entonces, este tema de decidir, ¿cómo lo puede hacer la persona? ¿Cómo puede llegar la persona a decidir que necesita un jardinero que lo acompañe en esto, que sería un coach, por ejemplo?
Bueno, finalmente hay que llegar a un estado de conciencia donde me doy cuenta que las circunstancias que estoy viviendo y que los resultados que estoy teniendo no son los esperados. Y me doy cuenta que requiero de tener nuevos recursos para poder entonces iniciar un proceso donde la transformación me permita crecer y desarrollarme. Tal vez primero como persona y luego como profesional. Usualmente lo que nos pasa es que la mayoría de las veces que alguien busca un coach está tratando de aumentar sus resultados en el punto de vista profesional. Ahora, no hay manera de que tú puedas aumentar esos resultados profesionales si no mejoramos tu condición de persona. Así es, Entonces, claro. nadie puede ser un buen profesional si no es buena persona antes. Entonces, necesitamos revisar todo, ¿ok? Y por eso hice antes alusión al tema de con qué valores voy a operar. ¿Con qué valores voy a Entonces, operar? aquí hay una clave que es muy importante, porque en esto de los valores debo ser intencional. Y a mí me gusta siempre usar esta referencia. Si tú ves un partido de algún campeonato mundial de fútbol, ahorita se está jugando el campeonato mundial de Sí, clubes, pero cuando hay algún juego importante, vas a ver a los chicos, a los jugadores salir tomados de la mano de unos niños desde el túnel hacia el campo de juego y al frente a una bandera que dice Fair Play, juego limpio. ujú, Y nadie en el mundo del fútbol se podrá oponer al juego limpio. Sin embargo, ¿ok? Nos podemos dar cuenta que, eh, a ver, hay todo un sistema de reglas para que el juego de fútbol funcione mediante acuerdos. Entonces, si cometes una falta leve, el árbitro va a pitar, le va a dar la pelota al otro equipo. así Si es. cometes una falta un poco más grave, te van a sacar la tarjeta amarilla. Con dos tarjetas amarillas no juegas el próximo juego. Pero si la falta es grave, te van a sacar tarjeta roja y vas a salir del juego. Ahora tu equipo queda con 10, el otro equipo queda con 11 jugadores, etcétera, ¿ok? Entonces hay todo un sistema de reglas. Esos son los valores declarados. Ahora yo pregunto, ¿qué hacen más de 20 directores de FIFA presos alrededor del mundo por el caso del FIFA Gate? Entonces declaramos juego limpio, pero operamos en otro nivel de juego, ¿ok? Hay una segunda agenda. Entonces, para tener éxito real, necesitamos tener una sola agenda donde operemos desde nuestros valores declarados, los Así convirtamos es. en valores operativos. De lo contrario, cuando los valores solamente se declaran pero no se operan, ¿ok? Ese proceso de distorsión se llama disonancia realmente. Esa disonancia impide a la larga que tú puedas tener consistentemente resultados. Así es. Qué increíble porque lo que tú dices es tan real. Para jugar el fútbol están las reglas claras, saben los valores. Y para el juego interior del éxito, ¿cuáles son las reglas, no? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esos valores que está hablando William? ¿Realmente yo pienso que tengo estos valores? ¿Realmente opero con esos valores o cuáles son esos valores? ¿Cómo los descubro? También, ¿no? Eso es importante que también le podamos decir a los protagonistas, porque si no, ¿cómo juego? A veces la vida me saca de una tarjeta roja y la tarjeta roja es estoy quebrado, la tarjeta roja es divorcio, la tarjeta roja es estamos enfermos. Te sacan del juego y dices, ¿y ahora cómo sigo jugando? ¿Cómo otra vez voy a la cancha? Esa es la verdadera pregunta. Y te pregunto esto y hasta la piel se me pone de gallina porque a mí también me sacaron del juego, ¿no? Entonces es volver a la cancha, es todo un trabajo interior fuerte para volver y vuelves a ganar. Entonces, eso quiero que le digas a los protagonistas, ¿no? ¿Cómo vuelves a la cancha? ¿Cómo sabes para que no me saquen? ¿Qué deberías saber? Bueno, primero conocer las reglas de cada juego. Es decir, por ejemplo, ahorita dijiste, oye, puedo estar quebrado. Bueno, tengo que conocer las reglas del juego financiero. ¿Ok? Ok, Probablemente cuando estoy equivocado, mi esposa, que es coach de finanzas, suele decir que no hay malos negocios, sino negocios mal administrados. ¿Ok? ujú, Porque siempre un negocio bien administrado, cumpliendo con las reglas del negocio, con las reglas del juego, va a dar utilidades. ¿Ok? ujú. Entonces, ¿qué necesito conocer? Bueno, las reglas del juego. Pero además de conocer las reglas del juego, tengo que conocer realmente qué es lo que me impulsa en cada una de esas áreas y cuáles son mis propósitos distintos en cada una de esas áreas y al mismo tiempo darme cuenta de que ahora esas reglas del juego necesitan una aproximación
Y otra vez, cuando este diálogo interno empieza a funcionar y las creencias que me limitan empiezan a aflorar, yo puedo estar viviendo un momento en el cual empiezo a tener conflictos estructurales. Déjame explicar esto porque esto es fundamental. Conflicto estructural surge cuando yo tengo una meta. Supongamos que decido emprender, supongamos que quiero ser un jugador de fútbol de primera división. Y además después quiero ir a jugar a Europa y quiero ser parte de la selección nacional de fútbol de Ecuador. Vale, tremenda meta, ¿ok? Ok. Pero entonces ahora esa meta, que es un sueño, requiere que yo aplique varios valores. Por ejemplo, voy a tener que aplicar el valor del trabajo, de la determinación, de la constancia, de la disciplina, etcétera. Entonces, ok, para lograr mi meta, ¿cuáles son los valores que intencionalmente? Esta palabra quiero que la pongan en mayúsculas, negritas y subrayado. Por favor, Intencionalmente me subrayemos en tienen que nuestra cabeza, por acompañar, favor. ¿ok? Intencionalmente me tienen que acompañar. ¿Ok? Entonces tengo que hacer uso de dos clases distintas de recursos. Primero, mis recursos internos. Es decir, darme cuenta de mi potencial como jugador de fútbol, por ejemplo. Darme cuenta de mi potencial como ser humano. Darme cuenta de que tengo habilidades y tengo fortalezas que aplican, pero también ser consciente de cuáles son las debilidades que me pueden estar acompañando. Entonces esos Ok. son mis recursos internos y después tengo que crear un sistema de apoyo donde mis recursos externos me permitan acompañarme en el viaje. Entonces, si quiero ser un jugador de fútbol destacado, tendré que tener un entrenador físico, no solamente el del equipo, sino uno personal. Tendré que tener un médico que me haga, a ver, mi plan de nutrición tal cual yo lo necesito. Tendré que tener un coach mental que me acompañe a desarrollar las ideas, a ampliar los horizontes, a ampliar mi mapa mental, porque a lo mejor en el medio de todo esto tengo el sueño de llegar a ser un jugador de la selección nacional, pero adentro, en mi sistema, hay ruido y empiezo a decir, bueno, pero no sé si yo soy tan bueno, Exacto. no sé si lo lograré, es que me O estoy te comienzas a comparando con otros. comparar, Una de las William, primeras ¿no? cosas que le enseñamos a los muchachos es a no compararse con absolutamente nadie. Claro, te comparas porque el de acá hizo esto, logró esto, tiene tantos años, yo no puedo, yo no sé. Entonces, eso también puede ser bastante difícil poder superar mentalmente, ¿no? Claro, y fíjate lo que nosotros hemos encontrado, que cada vez que tú te comparas con alguien, comparas lo mejor de él con lo Peor de ti. peor tuyo. Exacto. Entonces siempre pierdes. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, si yo empiezo a generar un sistema de comparaciones donde siempre pierdo, bueno, a ver, el ruido mental va a crecer y voy a empezar a decir, no, es que si me comparo con A, con B, con C, oye, no tengo ninguna oportunidad, pero resulta que no estoy conectando con mi potencial y aquí está el punto clave. Si yo soy capaz de concientizar mi potencial, si, a ver, hago un análisis, a ver, a plena profundidad, extensivo. Tengo recursos para hacer ese análisis y puedo definir claramente mi potencial e internalizarlo, es decir, metabolizar la idea de cuáles son todas mis fortalezas, todas mis habilidades. Si yo hago eso y permanezco conectado con ello, yo disminuyo inmediatamente el ruido. Excelente, mi ¿Por querido qué? William. Porque cuando conecto con mi potencial, lo que estoy haciendo es empezar a tener un diálogo interior que parte desde la esperanza. Que parte del, o sea, aquí es importante hacer un alto y decir, vamos a disminuir esa voz que nos está limitando, esa voz que me está disminuyendo y vamos a subirle a esa voz que me puede ayudar a potenciar. Lo importante es saber Totalmente. cómo hago para que esa voz me potencie y eso lo vamos a seguir viendo, mi querido William, después de un pequeño corte. Vamos a tener un pequeño espacio y continuamos, queridos protagonistas, no se pierdan esto, cómo elevar también esa voz que me va a empoderar, esa voz que me lleva al éxito. Así que regresamos en un ratito, mi querido William, continuamos con el programa Quimioterapia Mental. Queridos protagonistas, seguimos con un programa muy interesante el día de hoy, el juego interior del éxito. Quieres ser exitoso y a veces decimos, sí, quiero el éxito.
y no sabemos todo el juego, cuál es el plan, cuál es el propósito, cuáles son las reglas de ese juego para poder llegar a ser exitoso. Hoy estamos en la mano con William Carlotti, quien nos está enseñando desde su experiencia, conocimiento y sobre todo creo que ese amor al servicio que él tiene y que se le nota, qué es lo que podemos hacer. Hoy William nos estaba diciendo que a veces tenemos que bajar esa voz que ahí nos está limitando, nos está causando a veces distorsión y elevar la otra voz que nos ayuda a impulsar aquello que sí tenemos. Y me encantó esto porque a veces sí, estamos con esa programación de esa vocecita que dice no podemos, que nos compara todo y no sabemos ahora cómo impulsar la otra voz. ¿Qué deberíamos hacer, querido William, para que esta voz realmente esté sintonizada en el canal exacto para que yo pueda llegar a expandirme, que es lo que sería que quiero llegar a hacer, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Nos hablabas del sistema de apoyo, de buscar herramientas. ¿Qué más puedo hacer? Mira, hay tres cosas fundamentales que tienen que pasar. Hay algo que está relacionado con el entorno y con, a ver, con la información que recibo y a la que me expongo. Entonces tengo que empezar a seleccionar qué es lo que escucho, veo. ¿Ok? Mm, Incluso tengo que empezar a seleccionar con quienes comparto y permito que sus ideas permeen en las mías. John Maxwell suele decir que nosotros somos el promedio de las 6 personas que más influyen en nuestras vidas. Entonces, aquí hay un punto bien importante. ¿A quién le estoy permitiendo influir en mi vida? importantísimo, importantísimo. A veces me quedo ahí con esa lealtad. Voy a estar aquí aunque sé que esta persona me causa toxicidad, está diciendo cosas que no comparto, no soy y sigo ahí. Entonces tengo que... Básicamente, probablemente no estoy compartiendo sus valores, no estoy compartiendo sus acciones y entonces, pero permanezco ahí. Bueno, eso termina influyendo en mí, ¿ok? Ok, o sea que Entonces, importantísimo esto es también algo depurar que, el medio ambiente, depurar ese medio ambiente. claro, Ujú. o sea, a ver, ponte a ver hoy un noticiero y te vas a dar cuenta que hay guerra en Ucrania, que hay guerra en Israel e Irán, que tenemos un tema con, a ver, con los Estados Unidos y las exportaciones y las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, si tú no tienes una condición mental suficientemente fuerte, eso te va a terminar deprimiendo o por lo menos poniéndote en un estado de ánimo se apacigua y que vas a preguntarte, bueno, y en el medio de todo este caos, ¿valdrá la pena que yo intente abrir un emprendimiento aquí en Guayaquil Exacto, o valdrá la pena que yo dedique tantas horas a entrenar? A lo mejor el mundo se acaba el domingo, exactamente, no te dejas ¿ok? llevar por estas ideas. Querido William, entonces, viendo esto, ¿cuáles serían esos patrones mentales que puedo identificar o ver entre un líder, por ejemplo, exitoso y uno regular? ¿Cuáles serían esos patrones mentales que podemos identificar? Ok, fíjate, voy a utilizar una metáfora para tratar de ser un poquito más gráfico, Me ¿ok? encanta, dale. Imagínate un avión que no tiene el sistema de piloto automático, Ok. ¿ok? Entonces, el piloto real de este avión tiene que enfrentarse al desafío de volar como se hacía antiguamente, es decir, cualquier cosa que pase a nivel de turbulencia, Ujú. cambios en la atmosféricos, etcétera, él lo va a enfrentar, Así es. ¿ok? Todo dependía Entonces, de él. todo va a depender de él. Entonces, en este vuelo, si las cosas van bien, si las circunstancias se dan, este piloto, a ver, va a partir de Guayaquil y va a volar hasta Madrid, España. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si en el medio del vuelo empieza a haber turbulencias, a ver, hay una tormenta, a ver, pasó algo que no estaba contemplado y comenzamos a tener incertidumbre. Ahora, el piloto automático de esta persona que lleva el avión es su sistema de regulación emocional interna. Ok, ok. Entonces, la diferencia está en cómo los líderes
enfrentan sus desafíos y regulan sus emociones para poder abordar el desafío de una manera tal que ellos no solamente puedan tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto, sino que le puedan mandar a sus equipos los mensajes correctos. Es decir, si Excelente. tenemos un desafío y estamos enfrentando caos y además el líder no solamente no sabe qué hacer, sino además aumenta el caos, Claro. entonces, vamos a tener un muy pobre resultado. Claro, es como, como que lo que estás diciendo el piloto diga, bueno, señores, alerta que vamos todos a morir. O sea, todo es un caos. O sea, por cómo se comunicó, no supo gestionarlo, ¿no? No supo Entonces, llevar esto con calma. claro, entonces aquí ahora es necesario entender que toda persona que quiere liderar, y de paso todos lo hacemos de una manera u otra, necesitamos entender y comprender cuál es nuestro impacto e influencia en los equipos en los que participamos. ¿Cuál es el impacto e influencia en los equipos que participamos? Me encanta. Qué buena Entonces, pregunta. ¿desde dónde lidera este líder? ¿Lidera desde la posición? ¿Lidera desde el miedo? Entonces el equipo actúa basado en el hecho de que déjame hacer, todo lo necesario como para no entrar en el radar del líder, porque si entro en el radar del líder, lo más probable es que voy a tener broncas con él, ¿ok? Ok. Entonces, ahí la mayoría de las personas operan en un modo que yo llamo cumplimiento, que es cumplir y mentir al mismo tiempo, ¿ok? Es decir, Cumplimiento, cumplimiento. yo hice lo mío. Ujú. Sí, tú hiciste lo tuyo, pero el equipo no alcanzó el resultado. Entonces no es suficiente. Así es. Ujú. Entonces, desde aquí, desde esta perspectiva, hay algo que hoy en día necesitamos entender y comprender profundamente. En un mundo que se transforma constantemente a una velocidad exponencial, es decir, cada vez los cambios son más rápidos. Nosotros pasamos 30 años, alrededor de 30 años, hablando del mundo VICA, ¿ok? Así es, claro. Un mundo volátil, totalmente, este mundo comenzó desde la salida del Internet y de toda la etapa de la globalización hasta el 2016 que empezamos a hablar de un mundo Bunny, es decir, que habían cambiado tantas cosas que ahora estábamos en un mundo muy frágil, tal como lo estamos viendo ahorita, polarizado, Ujú. totalmente, distendido, con mucha tensión. Y entonces, la pandemia nos dio un reflejo, una radiografía completa de ese mundo Bani. Pues en 2024 apareció la inteligencia artificial y esto aceleró las cosas a la N. Yo di una conferencia, por cierto, en Guayaquil hace 3 o 4 años que hablaba de 1750 a la N por mil. Es decir, lo que le estaba diciendo a las personas que estaban ahí, tú estuviste presente, era que, lo que venía era una Claro, aceleración de todos los procesos. claro. Bueno, terminamos viviendo eso. Nosotros estamos hoy día con este tema de la inteligencia artificial tal cual. Imagínate James Watt con su primera máquina de vapor. ¿Ok? El hombre observando su máquina y una persona, un obrero con una pala alimentando la máquina con carbón para que pudiera haber ignición, para que hubiese fuego y ese fuego calentase el agua y esa agua hirviendo produjese el vapor que finalmente movía la máquina. Bueno, nosotros hoy en términos de la inteligencia artificial somos ese hombre que alimentaba la máquina con carbón. Lo único que estamos alimentando la máquina con algoritmos y con nuestros pensamientos y Así con es. nuestros prompts, ¿ok? Ujú. Pero, estamos en la misma posición a la N. Entonces, las empresas hoy y el liderazgo hoy tiene que entender algo que es fundamental. Los equipos tienen que ser altamente competitivos hacia afuera y altamente colaborativos hacia adentro para poder ser ágiles y dar las respuestas necesarias a este mundo que se mueve tan rápido. Cada vez que nosotros entramos a una empresa, lo que nos damos cuenta es que la energía está concentrada en competir adentro. Entonces tenemos culturas muy Claro. tóxicas.
Claro. ¿Ok? Entonces tenemos unos indicadores de gestión que crean un ambiente totalmente tóxico porque necesariamente lo que está pasando es que para hacer el número me llevo por delante a la gente. Y lo que Mi propia necesitamos, gente. O sea, me llevo a tu adelante mi propia propia gente, gente. claro, Exacto. a ese que dices liderar y a ese que dices influir, te lo Ujú. llevas por delante, te lo llevas puesto. Claro. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, el resultado de eso es que sí, estamos haciendo probablemente los números, ¿ok? Pero con un desgaste emocional y un desgaste físico y Fatal. una cantidad de estrés tal que los equipos literalmente se deshacen, se desintegran. Entonces, cuando los líderes nos llaman y nos dicen, mira, es que tenemos problemas de comunicación, es que tenemos problemas de falta de equipo, es que tenemos problemas de que la gente no siente el uniforme, no hay sentido de pertenencia. Lo primero que les tenemos que decir, bueno, me estás hablando de tu liderazgo, Claro. pero hay que tener un sentido crítico para poder mirar eso. Y déjame terminar con esta idea porque aquí vamos a comprender esto No, más. En el año me 2012, encanta todo lo que nos explicas. Es tu programa, William, por favor, dale. gracias. En el año 2012, Google hizo un proyecto que se llama Proyecto Aristóteles. Ok. ¿Ok? Y Google estaba interesado en investigar por qué distintos equipos en la organización tenían diferentes niveles de desempeño. Es decir, Google identificaba que habían ciertos equipos que tenían un alto desempeño, eran altamente innovadores, se atrevían a hacer y a proponer cosas que nadie se atrevía y tenían otros equipos que estaban rezagados. Yo siempre digo de manera de chiste que me gustaría ver por un hueco, ¿ok? Cómo es un equipo no productivo en Google. Pero el punto está que por 2 años investigaron a 180 equipos distintos. Y lo que encontraron es fantástico, porque lo que encontraron es que el desempeño y la productividad de los equipos está relacionado con su capacidad de relacionarse unos con otros. Wow. Es decir, si estos equipos eran capaces de ser personas que se comunicaban asertiva y respetuosamente, personas que tenían la confianza para hacerse vulnerables unos con otros y podían gestionar juntos, y esto es clave, gestionar juntos los éxitos, pero también gestionar juntos los fracasos y convertir a estos fracasos en aprendizaje significativo. ¿Qué significa esto de aprendizaje significativo? Es decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Como dicen en México, la regamos. Sí. Pero ¿qué aprendimos de esto? ¿Cuál fue la Y lección? ahora esto que aprendimos, ¿cómo lo vamos a poner en práctica para construir nuestro próximo escalón de éxito? Claro, lo que normalmente pasa es lo contrario, ¿no? Cuando va a ingresar alguien a una empresa, vemos cuáles son sus habilidades técnicas, sus habilidades duras, para decir sí todo lo que puede hacer. Dejamos a un lado de ver, analizar cuáles son esas habilidades poderosas que tiene. Dejamos a un lado de ver qué es lo que va a brindarle al equipo, esa cohesión en el equipo, y comenzamos a hacer quizás creo como islas dentro de un mismo trabajo. Entonces cada uno como una isla quiere ir para hacia donde vaya mejor la corriente, ¿no? Entonces estamos ahí creo que fallando en el tema que tú dices, porque en lugar de ser apoyo en el éxito probablemente todos celebremos. Y cuando hay fracasos, probablemente lo que he visto en las empresas desde mi experiencia es ver que la gente se culpa. Hay mucha culpa, ¿no? Hay que buscar el responsable de quién hizo esto, por qué fallamos. Y no para verlo en el sentido de que hay que mejorar o ajustar, sino para ver en el sentido de tú eres el responsable, qué mal, fuera de aquí. Entonces, creo que ahí tampoco aprendemos, ¿no? Cuando tú dices que el líder también, el reflejo del equipo es la radiografía del líder. O sea, ¿qué está pasando en tu equipo? Esa es tu radiografía. Aunque te duela, aunque te cueste, aunque te sientas incómodo, es una realidad. Y si yo no acepto la realidad, ¿cómo avanzo? No, si yo no acepto una realidad, hoy quiero estar en el partido, en el juego de fútbol, quiero ir al mundial, y no acepto la realidad que hoy tengo una lesión, ¿cómo sí puedo recuperarme, entrenar y llegar?
Entonces, hoy también es un llamado a los líderes que ese juego interior del éxito empieza con ellos también. No solo es que como líder, yo soy líder de un equipo, veo cómo juegan los demás. Y sí, quizás desde afuera digo, desde mis creencias, yo digo, este juega mal, a este le falta talento, este debería entrenar más en esto. No es también ver cuál es mi propio juego, no porque los demás también me siguen, ¿no? ¿Cuál es el juego que yo estoy jugando? Si solo es ese juego jugador o si soy ese jugador o ese líder que acompaña también, que creo que también sería el éxito, ¿no? Janet, el mundo del fútbol nos acaba de entregar un ejemplo fantástico para esto que estamos conversando ahora. Fíjate, el Paris Saint-Germain, el equipo francés, acaba por primera vez en la historia de ganar la Eurocopa, la Champions League. Ujú. ¿Ok? En ese equipo jugaron al mismo tiempo Mbappé, Lionel Messi y Neymar. Y nunca fueron capaces de lograr ser campeones. Tenían una ofensiva, ¿ok? Letal. Es decir, potencialmente hablando, este equipo y estos tres jugadores que he mencionado eran el top del mundo. Imagínate. Cualquier selección nacional de cualquier país hubiese dado todo por tenerlos. Claro. Nunca lograron ser campeones. Ujú. Se van ellos tres y el último que se va es Mbappé y Luis Enrique, el director técnico actual del Paris Saint-Germain, dice, lamentamos mucho que Mbappé se vaya, ha tomado su decisión, la respetamos, él es un gran jugador, es un gran ser humano, pero el año que viene vamos a ser mucho más fuertes. Y ese año que viene es este año en el que han quedado campeones. Entonces, de nuevo, y nos vamos a ir a lo que dijimos al principio. Ujú. El altísimo potencial de estos tres jugadores es indiscutible. Así es, claro. El ruido, ¿ok? Terminó por generar que el potencial disminuyera y nunca crearon cohesión. Y como no crearon cohesión, no eran capaces de, como equipo, sostener las victorias que requerían para hacerse campeones. A ver, ese mismo ejemplo me lo puedo llevar a I99, me lo puedo llevar a MVP Coaching Institute, me lo puedo llevar al Ministerio de Sanidad de Malasia, que está haciendo un proyecto de coaching impresionante, me lo puedo llevar a un equipo de grandes ligas, me lo puedo llevar a Google, que lo mencionamos antes. ¿Ok? Si las personas, gracias a el ambiente y a la responsabilidad de su líder, no son capaces de crear nexos, los equipos no tienen futuro. Esto lo firmo Increíble. donde tú quieras. O sea, imagínate qué responsabilidad también tenemos todos de identificar esto, ¿no? A veces nos dejamos llevar porque creemos que el potencial de alguien está tan alto y solo por eso ponemos todo en el ojo y la perspectiva de esa persona. Y no nos damos cuenta que son muchas más cosas y que somos un equipo y que todos debemos de cohesionarnos, fusionarnos para que esto realmente dé el resultado que queremos. Querido William, escucharte, aprender de ti es magnífico. Se nos ha acabado ya el tiempo, pero no se nos ha acabado las ganas de seguirte escuchando. Así que te voy a invitar a una parte 2. Para ir terminando, mi querido William, voy a hacer una mención a Neurobiz. En Neurobiz transformamos personas y empresas. Somos una empresa pionera en desarrollo humano con programas, talleres y coaching que te ayudará a descubrir y expandir tu verdadero potencial. Y hoy queremos invitarte a vivir una experiencia única de transformación. Síguenos en @neurobizs o anda a nuestra página web www.neuro-biz.com y vas a aprender acerca de esto también que te estamos enseñando. Para culminar, quiero decirte, William, gracias y que pronto, muy pronto, sabemos que vas a estar acá también en Ecuador, así que voy a dar la primicia aquí también en este programa. Vas a estar acá en Ecuador trabajando en conjunto con nosotros para dar también esta apertura y este conocimiento a otros. Si a usted le está encantando este conocimiento, si te hizo ruido, si piensas que puede ser que por ahí va mi vida, te invito a que nos sigas.
Querido William, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y les estaré informando que pronto William estará acá en Ecuador. ¿Dónde te encontramos, William? Básicamente en Instagram mi cuenta es @soycarlotti, ese Carlotti al final con dos T y latina, y pueden encontrarme en la página web de MVP Coaching Institute. Increíble, querido William. Querido William, para finalizar, en una sola frase, ¿qué podrías decirle a las personas que hoy quieren jugar el juego interior del éxito? Crecer es una elección. Tomemos el camino y la decisión de transformar nuestras vidas, porque es posible diseñar el futuro. Increíble. Así que yo, como estás lejos, querido William, está del otro lado del mundo. Gracias por este espacio, gracias por enseñarnos. Voy a tocar la campana por ti y por todas aquellas personas que están en ese proceso de crecer. Hoy, querido protagonista, decide crecer, decide transformarte. Es un proceso hermoso, maravilloso y aquí tienes a coaches que te pueden apoyar. Gracias, querido William. Saludos a la familia. Gracias por ser ese hombre de servicio, de amor y de paz. Gracias por ser un gran mentor también para mí. Gracias, queridos protagonistas. Nos despedimos con cariño de ti, William. Y recuerden todos, hoy, solo por hoy, sean inquebrantables. Nos vemos pronto, querido William y queridos amigos. Chao, chao. Gracias.